Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11, donde dice así: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago nos ha estado enseñando en los primeros versículos de su epístola que debemos recibir las pruebas con gozo, por los efectos que las pruebas tienen en los cristianos, no porque sean pruebas en sí. Las pruebas producen fe en nosotros, producen perseverancia y nos hacen maduros como personas. Para poder recibir las pruebas con gozo y sacar el máximo provecho de ellas, necesitamos, sin embargo, sabiduría. Y Santiago nos enseña que esta sabiduría se la debemos pedir a Dios, quien en su bondad nos la da. Dios en su bondad nos da las pruebas y por la misma bondad también nos da las fuerzas, la sabiduría para poder superar estas pruebas. Y si recordamos, hicimos al principio la distinción entre pruebas internas y externas, porque Santiago nos dice que cuando nos sobrevengan pruebas de todo tipo, y decíamos que de todo tipo podrían ser pruebas internas y externas. Pero también dijimos que esta distinción no siempre es válida, porque toda prueba interna es una prueba externa y toda prueba externa es una prueba interna. Por ejemplo, una prueba externa es quedarnos sin trabajo y una prueba interna es ser tentados a comer, comer y comer, como todos hemos sido tentados estas Navidades. Pero el quedarnos sin trabajo produce pruebas internas, porque nuestro corazón puede inmediatamente producir ingratitud. Y la prueba de la comida es también externa, porque si no hubiéramos tenido comidas tan ricas, no hubiéramos sido tentados a comer tanto. Y es quizás por esto, por esta distinción, que Santiago habla en estos versículos de los pobres y de los ricos. Ya dijimos que los cristianos a los que Santiago escribe probablemente se fueron a Siria debido a las persecuciones que sufrían. De hecho, seguro que este fue el caso de más de uno de entre ellos. Así que estos cristianos perdieron todas sus posesiones, perdieron todo lo que tenían, y ahora eran extranjeros e inmigrantes en unas tierras extrañas. Esto era una gran prueba para ellos, era una prueba externa, pero que fácilmente podría convertirse en una prueba interna, en ingratitud. Pero parece ser que otros cristianos sí que tenían recursos suficientes. Ellos no sufrían estas pruebas como los pobres, sus riquezas no les fueron despojadas en esta persecución, pero sí sufrían otra clase de pruebas. Quizás rechazo por ser cristianos, insultos, desprecio de los demás. Quizás también enfermedades. Ellos también, esos que eran ricos, que tenían estas riquezas, también pasaban por pruebas, aunque no fuesen de índole financiera. Antes de introducirnos a lo que Santiago nos habla en estos versículos, y ya que nos habla sobre pobres y ricos, vamos a detenernos para estudiar un poco, no exhaustivamente, qué es lo que dicen las Escrituras sobre el dinero. Después veremos cuál debe ser la actitud del pobre en las pruebas de la pobreza y cuál debe ser también la actitud del rico que también pasa por pruebas. Vamos a ver en primer lugar la importancia del dinero en la Biblia. Debemos observar que la Biblia habla y mucho acerca del dinero y de las posesiones. Esto es cierto del Antiguo Testamento, pero especialmente es cierto en el Nuevo Testamento, y más concretamente en los Evangelios, donde nuestro Señor Jesucristo habla. Jesús habló más sobre las riquezas que sobre el cielo y el infierno juntos. Fue un tema recurrente en sus enseñanzas, y todos podemos recordar el encuentro con el joven rico y cómo Cristo dijo que es más difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. También recordamos cómo Cristo nos instruye en el Sermón del Monte a hacernos tesoros en los cielos, no en la tierra, o cuando dice que no podemos servir a Dios y al dinero. Pero vamos a trasladarnos unos cuantos años antes de que Jesús dijese estas cosas. En Lucas 3 se nos relata la predicación de Juan el Bautista. Juan reclama frutos dignos de arrepentimiento de aquellos que le escuchan. No quiere meras palabras de lo siento, no quiere una cara tristona, no quiere lágrimas. Quiere hechos que demuestren el arrepentimiento. Y la gente está escuchando y se pregunta que cuáles son estos hechos dignos de arrepentimiento. Y leemos en Lucas 3, versículo 10 en adelante. Y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? ¿Qué es lo que buscas? Le preguntan a Juan. Y respondiendo Juan les dijo,
El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y un pastor resalta una cosa muy curiosa en este relato, y es lo siguiente: que las 3 cosas que Juan pide como muestras verdaderas de arrepentimiento tienen que ver con el dinero, tienen que ver con el uso del dinero. Todo lo que Juan el Bautista pide como señal de arrepentimiento tiene que ver con el dinero. La primera cosa que pide es que el verdadero arrepentido debe ayudar a los necesitados. La segunda, que los recaudadores de impuestos no requieran más dinero del que deben. La tercera, que los soldados se contenten con sus salarios y no busquen obtener ganancias extorsionando a los demás, utilizando su posición de poder. Juan no les pide que oren 4 horas al día ni que lean la Biblia 20 veces al año. Tampoco les pide poner cara de santos y no levantar la vista del suelo. Pero esto no son más que exageraciones, pero en este contexto Juan el Bautista podría fácilmente haber pedido un cierto número de oraciones al día, no faltar nunca al templo, aprenderse grandes trozos del Torá de memoria y cosas así. Pero él no pide esas cosas. Lo que requiere son cosas relacionadas con el dinero. Y esto nos conduce a lo que ya dijimos: el dinero es importante en la Biblia, es importante para Dios, es importante para el cristianismo verdadero. Y si queremos ser más precisos, el uso del dinero demuestra realmente dónde está nuestro corazón. El amor al dinero demuestra a quién servimos. A Dios no le importa tanto el dinero, sino el uso que hacemos con nuestro dinero. Juan el Bautista conocía el corazón del hombre y sabía que un hombre no daría su dinero a una causa que no le importa. Le dolería demasiado. En el caso del publicano y del soldado, la cuestión era: ¿das más importancia a la justicia o al dinero? ¿Prefieres ser injusto pero tener más dinero? ¿O justo y tener menos? Una persona que no conoce a Dios normalmente querría ganar dinero a costa de los demás. Sufres tú para tener yo más dinero. Y todo el mundo tiene una relación con el dinero. Esto no aplica solo a aquellos que son de la clase alta o clase media. También es para los que son de clase baja. Da igual si eres rico o pobre, tienes una relación con el dinero y de hecho se evidencia tu relación con Dios por tu uso del dinero. Tenía un compañero en el trabajo que decía que cuando él tuviese una familia y una casa y cuando ganase más de una cierta cantidad, entonces empezaría y donaría ese surplus a los pobres. Se lo daría todo a los pobres. Pero hasta entonces no iba a dar nada. Y uno no sabe si reír o llorar cuando escucha esto, porque aunque él lo dijese con sinceridad, está claro que su corazón le había engañado enormemente. Lo que él decía no era más que una excusa para no dar ahora y ponerlo en el futuro. Y de paso inculpar también a los ricos porque tienen más de lo que necesitan y ellos no lo donan, cuando él sí que lo haría, sí que lo habría hecho. Pero el espíritu de las Escrituras es totalmente diferente a esto. Las Escrituras no nos piden que demos cuando tengamos más de una cantidad suficiente con la que estemos contentos, sino que la Biblia nos pide que demos siempre, da igual nuestra condición. Por ejemplo, el diezmo en Israel era diezmo fueres quien fueres. Tanto si tuvieses una hectárea como si tuvieses 100 hectáreas, debías el 10%. Y tampoco había tramos especiales para los ricos. En el caso de los sacrificios, si no podías traer un cordero, se te permitía traer un par de tórtolas. Eras pobre y no te lo permitías, pero no podías venir con las manos vacías. La cuestión es que no importa la cantidad que das, sino que des. A Dios no le hacían falta los sacrificios, ni tampoco le hace falta el dinero. Lo importante no es cuánto das, sino que des. Y esto lo vemos en el acontecimiento que se nos relata en Marcos 12, del versículo 41 en adelante. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto ilustra perfectamente lo que hemos dicho. La viuda dio mucho menos, en cantidad, dio mucho menos que los demás, pero a los ojos de Dios, a los ojos de Cristo, dio mucho más. Si queremos ser más pragmáticos,
diciendo esto es que no importa la cantidad, sino que importa el porcentaje. Así que de esto debemos sacar es que no importa lo pobre que seamos, se nos requiere lo mismo que a todos los demás. Si eres pobre, darás menos, pero no en una proporción menor. El uso del dinero demuestra nuestra relación con Dios. Así que el uso del dinero, el uso que hacemos del dinero, es muy importante a los ojos de Dios. Y de hecho es muy importante y forma parte de la esencia del arrepentimiento, como nos enseñaba Juan el Bautista. Pero por otro lado, el dinero es totalmente insignificante y no tiene ninguna importancia delante de Dios. No importa que tengas 1.000.000 de euros o 1.000 euros o 1 euro en el banco. A los ojos de Dios eso no te hace ni más ni tampoco te hace menos. Ya seas el hombre más rico del mundo o el hombre más pobre, delante de Dios eres un pecador que necesita la salvación. Eres un pecador digno de condenación. El dinero ni te da ni tampoco te quita. Que no tienes que comer, lo que necesitas es escuchar el Evangelio. Y si tienes dificultades para elegir el Ferrari que vas a conducir hoy, también lo que necesitas es escuchar el Evangelio. La necesidad no es diferente. Ser pobre no es un pasaporte al cielo, y ser rico tampoco lo es. Lo único que nos hace dignos delante de Dios es el perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús y ser revestidos con su justicia. Eso es lo que nos hace diferentes delante de Dios. Pero en ningún caso el dinero que tengamos. Y bueno, tras este breve repaso a lo que la Biblia dice sobre el dinero, entremos ahora a estudiar los versículos que hemos leído. El versículo 9 dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y la palabra griega aquí traducida como humilde condición puede referirse a varias cosas, y se refiere a varias cosas en la Biblia. La primera es que de baja condición, parecido a humilde condición como lo tenemos, y así se referiría al estado social de las personas. No de las altas esferas, sino de la clase social baja, sin ser respetados, sin tener un nombre entre los demás. También se podría referir a una persona humilde, y se refiere así no tanto al aspecto exterior y al entorno, sino a la condición de su corazón. Y en tercer lugar puede ser traducido como pobre, y refiriéndose específicamente a los recursos económicos. De estas tres opciones debemos quedarnos con la tercera. Santiago se refiere aquí a los pobres, a los que no tienen recursos económicos, y porque se les contrasta en el versículo posterior con el rico, con el que sí tiene recursos económicos. Así que deberíamos leer: el hermano que es pobre, gloríese en su exaltación. Sin embargo, este pobre, por supuesto que lleva incluido esta baja condición social, y ser pobre de la clase social baja te hace a la fuerza ser humilde. Así que incluye los tres términos. Y otro término que nos encontramos aquí es gloria. El pobre debe gloriarse con algo, y leemos que el rico también se debe gloriar con otra cosa. ¿Y qué es este gloria? Y no es otra cosa sino enorgullecerse, estar orgulloso de algo. Es alabarse. Como cristianos intentamos huir del orgullo porque debe ser algo malo siempre. Pero no es esto lo que la Biblia nos enseña. Igual que hay cosas lícitas por las que debemos enfadarnos y enfurecernos, también hay cosas lícitas por las que estar orgullosos. Consideremos si no el texto de Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Así que hay cosas por las que no debemos enorgullecernos ni alabarnos, nos dice Jeremías. Pero en el versículo siguiente dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por lo tanto, hay algo de lo que tenemos que estar orgullosos, de lo que debemos alabarnos y gloriarnos. Y hay cosas por las que no debemos enorgullecernos. Veamos de qué no debe gloriarse el pobre, cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer al pobre no gloriarse en lo que debe, y finalmente veamos en qué debe gloriarse el pobre. En primer lugar, la pobreza no es una gloria. Santiago, por medio del Espíritu Santo, les dice a los cristianos pobres que se gloríen en una cosa específica. Y, sin embargo, a lo largo de los siglos, algunos cristianos han entendido mal este mandato, influenciados por el buenismo, por el ascetismo y por la religión católico-romana en general. Algunos han llegado a ver la pobreza como un estado del que gloriarse, un estado del que estar orgullosos. Y tengamos una cosa clara: la pobreza no es una gloria. La falta de recursos económicos no es un motivo por el cual estar orgullosos.
Ya hemos dicho que tener o no tener dinero no nos hace especiales delante de Dios. Ser pobre no te da medallas delante de Dios. Y sin embargo estamos tan tentados de pensar que esto es así, que delante de Dios somos mejores si no tenemos mucho dinero. ¿Y por qué? Una de las razones muy bien podría ser la siguiente. Si yo no tengo dinero, miro al que sí tiene y digo, este tiene riquezas obtenidas injustamente, y yo soy justo y por eso soy pobre. Así que todos los que no son pobres como yo son malos, y yo soy bueno. Así que mi pobreza es símbolo de justicia, así que soy mejor delante de Dios. Y sin embargo estamos tan tentados. Pero este pensamiento nace de una mente muy perversa. Los cristianos a los que Santiago se dirige eran pobres porque eran cristianos, fueron despojados de sus bienes y vivían ahora como extranjeros inmigrantes. Sus posesiones ciertamente les fueron quitadas injustamente. Y ciertamente hay ricos que son ricos por hacer cosas ilegales e ilícitas. Pero hacer de esto una ley es caer en una trampa mortal, es caer en la envidia y en la autojustificación. Los pobres a los que la Biblia hace referencia la mayoría del tiempo no son hombres veinteañeros y treintañeros que están en la calle sin tener trabajo. Los pobres son definidos como viudas y huérfanos. Viudas, mujeres que en una sociedad como aquella no tenían nada que hacer, y huérfanos, que podían hacer incluso menos. En una sociedad como aquella, por norma, un treintañero, un veinteañero, que era pobre, que vivía en la calle, era solo un vago sin remedio, un holgazán crónico. La Biblia nos enseña a ayudar a las viudas y a los huérfanos, y nos enseña a reírnos del holgazán. El libro de Proverbios no pocas veces ridiculiza al perezoso, como por ejemplo en el capítulo 26, versículo 14. Dice así sobre el perezoso: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Y este versículo no está hecho sino para hacernos reír, para ver lo ridículo que es el holgazán, el perezoso. Un perezoso que, por supuesto, por su holgazanería, acaba siendo pobre. Proverbios 24:33 nos advierte: un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El perezoso termina siendo pobre, y a esta clase de pobres no hay que ayudarles, sino ridiculizarlos. En Estados Unidos, un estudio dice que el número de hombres entre 25 y 35 años que no trabajan ni buscan trabajo se ha cuadruplicado en los últimos 50 años. De hecho, me atrevo a decir junto a otros cristianos que en nuestra sociedad, por norma, en nuestra cultura occidental, si somos cristianos fieles, lo más probable es que después de ser unos esforzados estudiantes obtengamos buenos trabajos y seamos promocionados en la escalera de nuestras empresas, lo que se traduce, por supuesto, en más ingresos. Esto, claramente, solo si escuchamos los mandamientos de las Escrituras, si somos responsables, meticulosos, íntegros, tal como cada domingo se nos enseña desde este púlpito. Por supuesto que hay excepciones, pero las excepciones no son la regla. Proverbios 12:24 nos enseña: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Por lo tanto, ser pobre no es una virtud. El pobre no debe gloriarse en su pobreza porque en ella misma no tiene más valor delante de Dios. No eres mejor delante de Dios por ser pobre, y cualquier tendencia a pensar alguna cosa parecida debe llevarnos al arrepentimiento delante de Dios, porque hay algo malo en nuestro corazón para pensar de esta manera tan perversa. La pobreza es una prueba, como lo era para estos cristianos del primer siglo. Otras veces la pobreza es un justo castigo. Así que Santiago les dice a los extranjeros inmigrantes y perseguidos cristianos que hay algo de lo que enorgullecerse, que deben estar orgullosos de una cosa, y esa cosa no es su pobreza. Antes de ver cuál es esa cosa, consideremos 3 cosas que pueden impedir que nos gloriemos tal como se nos manda. 3 peligros de la pobreza, que le impiden al pobre gloriarse en lo que debe. Estas 3 cosas son el victimismo, la ingratitud y la envidia. El victimismo. Con victimismo nos referimos a esa actitud de autocompadecimiento que muchas veces las personas tienen y les gusta tener. En medio del sufrimiento y de las pruebas encontramos mucho placer en pensar: pobre de mí, realmente estoy sufriendo y estas cosas solo me pasan a mí. ¡Qué desgraciado soy! Con la pobreza puede ocurrir algo muy similar.
Podemos pensar que nadie está en nuestra situación, sino que nosotros somos únicos en el mundo. Además, ciertamente no lo merecemos. Y nada de lo que nos ocurra es realmente culpa nuestra. La culpa es del Estado, que no nos da más dinero, la culpa es de los políticos, de los empresarios, de mis primos, de mis profesores, de mis hermanos y especialmente la culpa es de mis padres. Pero no es culpa mía. Por lo tanto voy a seguir haciendo las cosas como ahora y no voy a cambiar mi conducta, porque al fin y al cabo yo no soy culpable. Solo soy una víctima del capitalismo. Pues bien, ese victimismo y esa actitud autocompadecedora no tiene nada que ver con la actitud que el cristiano debe tener. Encontrar placer en la autolamentación poco tiene que ver con la actitud varonil que la Biblia requiere. Es lo contrario del valor, del esfuerzo y del sacrificio. El victimismo en el que el pobre puede caer, si no tiene cuidado, le privará de muchas de las bendiciones de Dios. Un segundo peligro en el que el pobre puede caer es en la ingratitud. La falta de recursos y el victimismo pueden provocar quejas en contra de Dios. Esto, por supuesto, es no entender la naturaleza de las pruebas, que son para nuestro bien y que las debemos recibir, como nos decía Santiago, con gozo. Es no aceptar los juicios de Dios y es no atender al mandato de Dios por el cual requiere que en todo demos gracias al Señor. Debemos llegar a poder decir con Pablo, en Filipenses 4, decía Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como Pablo nos dice en Colosenses 3:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y esto no se lo dice solo a los ricos, no se lo dice solo a los que tienen una casa, sino también se lo dice a los pobres. En todo debemos dar gracias, en todo debemos tener una actitud de gracias hacia Dios. Y la ingratitud es un poderoso enemigo del cristiano, y especialmente es un enemigo del que padece necesidad. Pero no debería ser así y caer presos en las garras de la ingratitud, y el descontento nos llenará de amargura y nos privará de las bondades de Dios hacia nosotros. La gratitud y el contentamiento deben ser necesariamente las marcas de un cristiano. Da igual su condición social, da igual el dinero que tenga en el banco. El tercer peligro de aquel con escasos recursos económicos es la envidia. La envidia se puede dar también entre dos niños pobres o entre dos niños ricos. El caramelo de uno es verde y el otro es blanco y uno tiene envidia del otro porque quiere que su caramelo sea del color del otro niño. La envidia es un pecado que nos acecha a todos, pero quizás más especialmente al pobre cuando ve prosperar a otros. En nuestros días, además, esta envidia del pobre hacia el que no es pobre es un pecado aceptado y asimilado y se encuentra también en el Parlamento. ¿Cómo pueden algunos tener tanto dinero?, pregunta la envidia. El problema no es tanto de que yo no tengo pan sobre mi mesa, así que yo querría tener ese pan sobre mi mesa, sino yo tengo todo el pan que quiero, tengo una casa, lo que pasa es que veo a los demás y digo, ¿cómo es posible que éste tenga tanto dinero? No es que estemos nosotros faltos de comida o faltos de ropa, sino que la envidia sale de lo que tiene el otro. No estamos contentos por lo que el otro tiene, no por lo que nosotros no tengamos. La ingratitud es la madre de la envidia. La envidia no tiene que ver con mi situación, sino con la situación del otro. Por eso la preocupación de muchos no es dar de comer a los pobres, sino quitar dinero a los ricos. No es que se quiera, y a esto se le llama envidia, que no es otra cosa sino un quebrantamiento del 10º mandamiento, que dice no codiciarás. El pobre, por supuesto, está muy tentado a codiciar lo que el otro tiene, a envidiarlo por lo que tiene. Pero el quebrantamiento de un mandamiento de Dios nunca ha tenido un buen resultado. Debemos tener cuidado de no caer en la envidia, porque la santidad y la envidia no pueden habitar juntos, y la envidia y el gozo no son buenos compañeros de camino. Es que estas tres cosas, el victimismo, la ingratitud y la envidia, pueden privar al cristiano de las bendiciones de Dios. Pueden privar al cristiano del gozo que se encuentra en Dios. Y lo pueden privar de la razón lícita de orgullo. Pueden privarlo de la gloria en la que debe gloriarse. ¿Y cuál es esta gloria? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano pobre debe gloriarse
no en que sea pobre, sino en que es hermano, tal como lo llama Santiago. Debe gloriarse de la salvación que tiene en Cristo, debe gloriarse de las riquezas que posee en Cristo. Debe enorgullecerse de ser llamado hijo de Dios y ser coheredero con Cristo, como nos decía el texto en Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El pobre que se gloríe de que conoce al Señor. Santiago requiere del hermano pobre no que sea escapista y huya de la realidad, sino que sea realista. Aunque ahora tenga necesidad, dentro de no mucho ya no conocerá la necesidad. Aunque ahora sea pobre, es rico espiritualmente y será rico eternamente. Santiago llama al hermano pobre no a encasillarse en las categorías del mundo, a considerarse el más desgraciado de los humanos, sino el más bendecido de los humanos. Es un ejercicio de fe y este ejercicio de fe produce esperanza. El hermano que con fe siga el consejo de Santiago pasará de tener una actitud triste, negativa, depresiva, a tener esperanza y gozo, aquella clase de esperanza y gozo que los cristianos deben tener y que el mundo no conoce. Y esto es lo que se requiere de nosotros, que vivamos de una manera en la que se vea que nuestros ojos no están puestos en este mundo, ni en su riqueza, ni en su pobreza, sino que nuestros ojos estén puestos en Cristo, en Dios, y fortalecidos por su Espíritu Santo podamos vivir de acuerdo a la realidad completa, de acuerdo a lo que nuestros ojos ven y a lo que nuestros ojos no ven. En los versículos 10 y 11, Santiago pasa a tratar al rico. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ha tratado hasta ahora con el hermano pobre, y ahora tratará con el hermano rico. Algunos comentaristas consideran que Santiago aquí se refiere al rico no creyente, al rico en general. Pero otros muchos ven mucho más lógicos el añadir la palabra hermano delante de rico, completando así el paralelismo entre los versículos 9 y 10. Así que el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, y el hermano rico gloríese en su humilde condición. Al igual que el pobre, también al cristiano rico se le dice que se gloríe, que se enorgullezca, aunque en algo aparentemente diferente. Es una realidad que Dios ha elegido en este mundo no solo a pobres, no solo a ricos, sino que de entre los pobres y entre los ricos ha escogido Dios a su pueblo. Que ha escogido a los pobres, a muchos pobres, es fácilmente visible en las Escrituras. Pero igual de fácil es también ver que ha escogido a ricos y a poderosos. Por ejemplo, vemos a Zaqueo o a José de Arimatea, que siguieron a Cristo. Lo vemos en las palabras de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, pero hay algunos que sí lo eran. Siempre ha habido cristianos ricos en el pueblo de Dios. De hecho, tenemos el ejemplo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos a David y a numerosos hombres más. Tenemos a Cornelio en Hechos, y sabemos que a lo largo de la historia fueron muchos los cristianos que fueron nobles, gobernantes e incluso presidentes de naciones. Santiago aquí nos advierte sobre una propiedad muy especial de las riquezas. El rico pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Veamos esta propiedad de las riquezas más en detalle. Y Santiago utiliza la imagen de un fenómeno meteorológico que se da en Palestina para ilustrarnos la futilidad de las riquezas. No era extraño en esas tierras que una ola de calor viniera del desierto, un viento árido que traía consigo el calor abrasador del desierto y secara inmediatamente las plantas más débiles, como la hierba y sus flores. Podías tener una bonita maceta en la ventana, con una colorida flor por la mañana, pero si venía este calor abrasador, la flor se hubiese secado inmediatamente. Se habrían ido los colores y la vida. Y esto representa debilidad y futilidad. Y así es como Santiago describe las riquezas. No son estables, no son duraderas, no son permanentes.
una ola política o una crisis y las riquezas desaparecen. Desde luego no duran más que la vida del poseedor, no te las puedes llevar a la otra vida, como dice el salmista en el Salmo 49. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y un pastor hacía la interesante observación de que nunca había visto un coche fúnebre con remolque. Nunca ha visto un coche fúnebre que, además de al muerto, se llevase todas sus posesiones. Ni yo tampoco, y probablemente vosotros tampoco. Lo que en esta vida tengamos, lo tendremos para esta vida, pero no para la siguiente. Y por lo tanto, ¿qué confianza podemos ponernos en las riquezas? ¿De qué creemos que nos protegerán? ¿Por qué perder la vida trabajando para obtener más y más riquezas si en realidad las riquezas son para esta vida y nada llevaremos con nosotros a la otra? Y esta es la propiedad que debemos recordar de las riquezas, que son escurridizas. En un momento se pueden perder y por tanto confiar en ellas es más bien del necio y no del sabio que la Biblia describe. Como nuestro Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero debemos tener claro que no hay incompatibilidad entre ser rico y cristiano. Pero hay peligros de los que las Escrituras nos advierten sobre las riquezas. Y lo hace Santiago también aquí. Vamos a ver algunos de sus peligros, que son la autosuficiencia, la dependencia y el desprecio a los demás. La autosuficiencia es uno de los peligros más letales de las riquezas. Cuando tenemos muchas posesiones, cuando tenemos mucho poder adquisitivo, cuando no hay apenas nada en este mundo que no podamos tener, entonces empezamos a ignorar a Dios, empezamos a olvidarnos de Dios. Todo lo conseguimos por nosotros mismos y por nuestras fuerzas, por nuestro dinero. La religión, por tanto, no nos hace falta para nada. No nos hace falta orar, no nos hace falta humillarnos delante de Dios en arrepentimiento, confesando nuestros pecados. No tenemos ni que seguir las leyes de Dios para tener una buena vida. Ya tenemos una buena vida. Esta es una de las trampas de la riqueza, de la comodidad y del confort. Y en esto nosotros nos asemejamos mucho más al rico que al pobre. Tenemos todo cuanto queramos, la comida que queramos, comodísimas casas, entretenimiento las 24 horas del día, vacaciones, acceso a médicos y a métodos que los reyes del pasado ni tan siquiera soñaban. ¿Necesitamos nosotros realmente a Dios teniendo todas estas cosas? El texto que leímos en Éxodo dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Y esa es una seria advertencia que la Biblia nos da, y es especialmente aplicable a nosotros. Nada de lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que Dios nos ha dado las fuerzas para tener lo que tenemos. No debemos mirar los regalos y olvidarnos del dador. Por lo tanto, también vemos aquí que las riquezas en sí no son un problema, sino el problema es el corazón que ama las riquezas y el corazón que va en pos de otras cosas, no en pos de Dios, cuando tiene todas esas comodidades. La dependencia es el segundo de los peligros. Siempre se ha dicho que le es más fácil a una persona el pasar de una vida de necesidad a una vida en abundancia que el pasar de una vida en abundancia a una vida de necesidad. El pobre rápidamente se acomoda a los lujos, pero difícilmente el rico se acomoda a la austeridad. Si, como hemos visto, las riquezas son caracterizadas por su futilidad, debemos tener cuidado de no ser dependientes de ellas. Pensemos en los cristianos de los primeros siglos, a los que les fueron arrebatadas las propiedades. Este fue el caso de Orígenes, por ejemplo, en el siglo III, a mediados del siglo III. Su familia era rica, hasta que por ser cristianos sus bienes les fueron arrebatados y su padre fue asesinado en una persecución local. Si su madre y él hubiesen dependido de las riquezas,
se habrían quitado la vida inmediatamente. Lo que también nos recuerda que aquí en España también ocurrió con algunos que no pudieron pagar sus casas debido a la crisis. Se suicidaron, dependían de sus riquezas, dependían de las cosas de este mundo. Su esperanza estaba puesta en las cosas de este mundo. ¿Somos nosotros iguales? Si nos quitasen todas las comodidades que tenemos, ¿nos quitaríamos también la vida? ¿Estaríamos amargados y frustrados continuamente? Y ese es el peligro de la comodidad y de las riquezas. Y es un peligro que está muy cerca de nosotros. El tercer peligro es el desprecio y el abuso que el rico puede tener hacia los demás. Así como al pobre se le incita a odiar al rico y a envidiarlo, el rico responde con desprecio y no le escupe solamente porque no quiere acercarse tanto. Debido a su condición, el rico no solo que tiende a despreciar al pobre, sino que también tiende a abusar de él. Al fin y al cabo, el rico es rico porque tiene tierras y negocios y para mantenerlo necesita empleados. Y tiende a abusar de ellos, igual que los egipcios pedían más ladrillos a los israelitas, pero con menos paja. Este desprecio y abuso están fuera de las virtudes cristianas, por supuesto. No deben existir entre nosotros ni hacia los demás. Si tenemos más, es por la voluntad de Dios. Y si otros tienen menos, es por su providencia. Eso sí, siempre habrá sitio para ridiculizar al perezoso, tal como nos enseña el libro de Proverbios. Y estos son los tres peligros de las riquezas, y son peligros reales para nosotros en estos tiempos de comodidad y de abundancia. De hecho, podemos identificarnos más bien con los ricos y no con los pobres. Para evitarlos, sigamos el consejo de Santiago. El hermano rico gloríese en su humillación. ¿Y cuál es esta humillación de la que Santiago está hablando? Si se tratara de un rico impío, esta humillación sería la condenación eterna. Pero hemos dicho que es más lógico que lo tratemos como a un hermano rico. Entonces, como a un cristiano rico. Y entonces esta humillación no es sino la humillación que automáticamente viene por ser cristianos. ¿Qué? ¿Que no crees en la evolución? ¿Crees en esos cuentos de niños de la Biblia? ¿Y crees que realmente hubo un diluvio? ¿En serio? En esos tiempos sonaría algo así como: ¿de veras sigues a ese judío que los romanos ejecutaron en una vergonzosa cruz? ¿Crees que ese judío fue Dios? El mundo sigue su curso. ¿Cómo pudo haber sido el Hijo de Dios si todas las cosas en realidad siguen igual y casi nadie lo conoce? La humillación del rico es la humillación de la cruz. Santiago les dice a los hermanos con alta posición en la sociedad que repitan las palabras de Pablo en Gálatas 6. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El rico no debe estar orgulloso de lo que tiene, de sus posesiones, de lo que sus manos han conseguido, sino deben estar orgullosos de la salvación que Cristo les ha dado, muriendo en la infame cruz. El rico debe gloriarse en las pruebas que le sobrevienen, ya que por ellas sabe que es hijo de Dios, llamado a la vida eterna y posesor de unas riquezas que ni el rey más rico del mundo tuvo ni jamás tendrá. Concluyamos aplicando lo que Santiago nos enseña a todos nosotros, tanto al rico como al pobre, tanto al que tiene trabajo como al que no, tanto al que es respetado como al despreciado por la sociedad. Como cristianos no debemos encasillarnos en las categorías del mundo. Al mundo le encanta poner todo el valor de una persona en la cantidad de dinero que tiene. Si tienes un coche de lujo, entonces tienes más valor que aquel que tiene un Citroën. O al revés, si eres pobre, eso es que eres honrado y sufres las injusticias de la vida, no como esos ricos que no hacen más que robar dinero a los pobres. Estas son las categorías del mundo, pero nosotros, nos dice la Biblia, no somos del mundo. No debemos identificarnos ni tener una actitud pesimista o demasiado optimista porque estamos en una clase social o en otra. Delante de Dios todos sus hijos son iguales. Pertenecemos a una categoría especial, todos los cristianos, y es la categoría de los salvos. Ricos o pobres, somos hermanos en Cristo, y esto debe reflejarse en el modo en que vivimos, en que hablamos y en lo que pensamos. Tanto los pobres como los ricos pasan por pruebas. Tanto unos como otros necesitan la salvación. Necesitan la predicación de la palabra y los medios de gracia. Tanto los pobres como los ricos tienen deberes de cara a la Iglesia de Cristo. Ambos deben trabajar honradamente y usar sus recursos de una manera que traiga gloria a Dios. A los ojos de Dios no hay diferencia. Y Santiago está preocupado en estos versículos de que vivamos nuestra vida no como aquel
de doble ánimo del que nos advertía en el versículo 8, que habla una cosa y hace otra, que dice que sigue a Cristo, pero vive a la manera del mundo. No quiere que vivamos como aquel que tiene dos mentes, que con una parece que sirve a Dios y con la otra baila con el diablo. Santiago nos llama a tener una mente renovada y que nuestra identidad y valor lo encontremos no en los valores del mundo, sino en Cristo. Terminemos en oración.